¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es día viernes, día de preparación, y nosotros muy agradecidos con Dios porque nos da el privilegio de llegar hasta sus hogares por medio de este estudio que traemos todos los días, como es el de la lección de la escuela sabática. En un resumen que traemos para los viernes, nosotros tratamos de destacar lo más importante que estudiamos en la semana. No quiero hacerlo sin antes invitarles para mañana a que nos visiten en las diferentes iglesias Advenimiento para que adoren a Dios con nosotros. Por ejemplo, en Houston, Texas, le invitamos a los televidentes allá para que visiten la iglesia Advenimiento, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Los que viven en San Antonio y miran en el canal 51.3, les invitamos a que visiten la iglesia Advenimiento en el 16320 de la calle Hibner. Y así, invitamos también aquí en Dallas, Texas y sus alrededores a que visiten nuestra iglesia Advenimiento Central, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, donde mañana tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios en la iglesia central de Irving. Así que estamos animando a los televidentes que no nos han visitado a que vengan y adoren a Dios con nosotros. Gócense. Mañana compartiré otro mensaje más de verdad presente aquí en la iglesia central. Esta invitación la extendemos también para todos aquellos que viven en el área de Fairfield, Texas, para que vayan allí y adoren a Dios también con los hermanos que se congregan en esa ciudad. Igualmente los que viven en Corsicana y sus alrededores, les invitamos para que vayan a adorar a Dios con los hermanos allí. Y no digamos Fort Worth, esta ciudad que está al west de Dallas. Allí también los hermanos se congregan mañana y les esperan. No se pierdan la bendición de acompañarnos mañana sábado en todos estos lugares. También quiero, para ir cerrando, agradecer a Dios por todos aquellos que respondieron al llamado de colocar diezmos, ofrendas y donaciones aquí. Gracias, hermanos, por haber atendido la invitación y enviar esas ofrendas y diezmos por la aplicación Cele, por PayPal, llamando al número 214-881-4029 y dándolo de su tarjeta de débito, enviándolo por correo a la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060, y otros que lo hicieron por RIA o por Western Union. Gracias a todos los que atendieron el llamado. Sigue allí estando disponible la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029 para que puedan acompañarnos con ese apoyo este fin de semana, todavía este sábado. A veces veo cuando estamos entregando los diezmos en el templo, veo que están entrando en el teléfono que este servidor tiene, que es el de la iglesia, el 214-881-49. Veo que están ahí entrando las notificaciones de hermanos que están diezmando a través de la aplicación Cele. Gracias a todos, mañana lo pueden hacer, todavía hoy lo pueden hacer. Serán bienvenidos aquellos que deseen unirse a nosotros. Bueno, hermano Ángelo, usted está aquí conmigo para cerrar otra vez esta lección. ¿Cómo se siente al saber que el sábado está por llegar? Óigame, ya le damos feliz sábado, ya sentimos la brisa del sábado, nos encantan los viernes, especialmente cuando uno ya sabe que viene ese encuentro con Jesús. Estamos muy contentos de que hemos pasado esta semana y hemos aprendido a vivir en el espíritu y no en la carne. Y ahora, en el transcurso de este programa, vamos a destacar los puntos importantes. Como siempre, le invito a que, si no ha podido ver el texto que se cita en esta semana, que es Romanos 7 y 8, parte del 8, que lo vea. Y qué mejor día hoy, en la despedida de sábado, de cantar ese canto tan conocido, Salvador, a ti me rindo. Pastor, ¿parece bien si oramos? Claro que sí. Padre, te damos muchas gracias por esta linda semana que nos regalaste. Quizá algunos han tenido algún problema en esta semana, pero aún en el problema tú has sido bueno y has tenido misericordia. Señor, queremos ahora, al abrir tu palabra, siempre que tu bendición esté con nosotros. Acércate a nosotros y ayúdanos a comprender esta palabra. Extendemos esta oración en un sentido para nuestros familiares que no te conocen, nuestros hijos que se han descarriado de la iglesia, o algún ser que tenga alguna enfermedad, alguna tristeza. Sé con ellos. Si hay alguien que necesita un trabajo, Señor, sé con él, sé su suplidor. Nos levantamos confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las preguntas de repaso personal que tratamos los días viernes, hay una que llama la atención, y es que dice, ¿qué significa estar desposado con Cristo? Bueno, es que primeramente habría que explicar cómo es que uno se desposa con Cristo.
Y Pablo utilizó una ilustración bien interesante, que fue la ilustración de la viuda. Él dice en Romanos 7, versículos 2, 3 y 4, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero cuando el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ella cae en adulterio. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no adultera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiero releer otra vez el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. En otras palabras, ¿cómo es que uno se desposa con Cristo? Cuando uno muere a esa naturaleza pecaminosa. Morir a esa naturaleza pecaminosa nos hace libres para casarnos con otro. Esto podríamos decirlo de otra manera, estábamos casados con el diablo. Y cuando nosotros venimos y morimos a la naturaleza pecaminosa, quedamos libres de la ley del diablo para ahora entonces casarnos con Cristo. Amén. En otras palabras, tiene que haber muerte para quedar libre. La mujer queda libre solo cuando el marido muere para poder casarse con otro. El cristiano solamente queda libre para casarse con Cristo cuando muere a su naturaleza pecaminosa. Es interesante esto, porque ya ahora que está desposado con Cristo, pues sus afectos, sus emociones, todo su tiempo y todo su ser se lo tiene que entregar a su esposo, que es Cristo. Por eso dice la sierva del Señor, Elena White, que nosotros debemos fijar persistentemente nuestra vista en el Señor. Nosotros debemos hacer que su palabra sea una palabra de vida, un alimento de pan de vida. Nosotros debemos hacer que, hermanos, Cristo nos llene. Debemos fijarnos en Jesús. Nuestra mirada debe ser solo para Él. Y debemos investigar nuestro corazón para que éste sea un corazón humilde, para que nosotros podamos siempre hacer lo que el Señor quiere. En cada día con Dios nosotros encontramos estas expresiones y por lo tanto, hermanos, una persona que se desposa con Cristo debe hacer esto, porque ahora le es fiel a su Señor. ¿Qué encontró de interesante usted? Bueno, tenemos una pregunta, como digo yo, del $1,000,000. ¿Qué ocurre al intentar seguir la ley de Dios con nuestra propia fuerza? Y hermanos, esto es muy común entre nosotros. A veces creemos que ya eso no pasa, pero es muy común entre nosotros vivir queriendo nosotros salvarnos por nosotros mismos. Es tan común entre nosotros que la mayoría, no sé, de las personas se sienten que está perdido. ¿Por qué se sienten que está perdido? Porque vive haciéndose en su mente una lista de lo que no está haciendo. Entonces, al final no viven por fe, sino viven por lo que ellos creen. Y ellos creen en que necesitan esto, necesitan aquello, necesitan lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero vamos a responder la pregunta de acuerdo al Espíritu de Profecía y la Biblia. Este comentario viene de parte mía nada más. Bueno, vuelvo y leo la pregunta. ¿Qué ocurre al intentar seguir la ley de Dios con nuestra propia fuerza? Leemos aquí en la lección del martes la primera cita que está en el deseado de todas las gentes
página 143, nos da una respuesta. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Eso no necesita comentario. No hay seguridad para él que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. Eso tampoco necesita comentario. El que está tratando de alcanzar el cielo por su propia obra, observando la ley, está intentando lo imposible. Ya usted ahí sígalo intentando a su manera o póngase en las manos de Cristo. Entonces, quiero también traerte un ejemplo de la lección, y es, aquí tenemos, esta pregunta la podemos responder con el mismo Pablo, y es que Pablo fue cristiano antes de encontrarse con Jesús. Él quería salvarse él mismo. Él estaba haciendo todo lo que necesitaba, y leímos en la semana Filipenses quién era Pablo. Era uno celoso, más que celoso. Familia, criado a los pies de Gamaliel. Pablo era una estrella, pero estaba en su propia justicia. Cuando Pablo cambia de justicia, hasta el nombre le cabe, porque vamos a decir así, Saulo era una estrella. Para que ustedes lo entiendan mejor, Saulo era una estrella, pero cuando pasó a ser Pablo, ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Y quiero terminar leyendo una palabra que es respuesta de esto, cuando nosotros intentamos seguir la luz de Dios con nuestra propia fuerza. Hay una parábola de Jesús que está en Lucas, usted la puede buscar en su casa cuando llegue esta noche, Lucas 18, 11 al 12, y dice, voy a leer desde el 9. A uno que confiaba en sí mismo, vaya escuchando los términos, a uno que confiaba a sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también antes esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Usted conoce esta, yo no voy a comentar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mis pecados. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en la lección de esta semana encontramos que hay algunos hermanos también que creen que andar con la cabeza para abajo, aquí lo voy a leer, no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y en tinieblas. Marchar con la cabeza para abajo y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no prueba una verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificado y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimiento. Hermanos, aquí tenemos claro que el que sigue la ley por su propio camino no llegará muy lejos. No llegará muy lejos, pero tampoco podemos nosotros creer que andar dándonos golpes de pecho es suficiente. Ya nosotros entendemos en esta semana qué es lo que tenemos que hacer para nosotros vivir la ley. La ley tiene que estar grabada en nuestro corazón. Un punto, hermanos, que también fue importante en la lección y que ahora también viene a relucir en la pregunta que corresponde, dice: ¿dónde debe estar nuestra mente cuando buscamos seguir a Cristo? Bueno, nuestra mente debe de estar en hacer su voluntad, en obedecer sus mandamientos. Pablo decía: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Noten ustedes, con la mente Pablo servía a la ley de Dios.
¿De qué manera servía la ley de Dios? Obedeciéndola. Y esto es gracias, dice, a Jesucristo. O sea, nadie puede guardar la ley de Dios sin Cristo, hermanos. Es imposible. Es solamente con el poder de Cristo que se puede obedecer la santa ley de Dios. La mente sirve a la ley de Dios cuando Cristo está de por medio. Y aquí el don de profecía dice, servimos a la ley de Dios con la mente, pero las mentes de muchos han estado sirviendo al mundo. Y mientras sus mentes estaban completamente ocupadas en las cosas terrenas y sirviéndose a sí mismos, no podían servir a la ley de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 141. Así que, ¿dónde tienen que estar nuestros pensamientos cuando buscamos seguir a Cristo? En obedecer sus mandamientos, en servir a la ley de Dios, en colocar nuestros pensamientos en obedecer esos mandamientos. Dice que en tanto que la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. Así está escrito en Alza tus ojos, página 267. Así que bueno es, hermanos, que coloquemos nuestros pensamientos en ese respeto a los mandamientos de Dios, pero por la gracia de Jesucristo. Si no hay gracia reinando en nosotros, si no es movido por la gracia, ese respeto a la ley, hermano, tus pensamientos no podrán estar en ella, van a estar siempre en lo mundano. Pero ojalá que nosotros decidamos que la mente sea iluminada por el Espíritu, seamos santos y correspondamos a lo que el Espíritu Santo ordena. ¿Qué más encontró? Encontramos, como les dijimos, esta semana se está estudiando el Romanos 7 y el 8. Entonces la pregunta o lo que nos llama la atención aquí, ¿qué buenas nuevas se presentan al inicio del capítulo 8 de Romanos? Hermanos, ¿qué mejor buenas nuevas? Vamos a leer el inicio, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Yo no sé, hermanos, qué te atormenta. Yo no sé, hermanos, qué tú estás cargando. Yo no sé cuál es la pena que tú cargas. Yo no sé cuál es el pecado que tú sientes que todavía Dios no te ha perdonado. Cree en esto. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Hermanos, perdona que te lo repita de nuevo. Ninguna condenación. Estos son los que andan conforme al Espíritu. Si ya tú estás viviendo conforme al Espíritu, descansa en el Señor. Esa es una de las buenas nuevas que encontramos en este capítulo. Y quiero leer aquí algo que dice, no debemos pensar que nos salva vuestra propia gracia y nuestro propio mérito. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Cuando descansemos en Él, cuando reposamos en Él, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Fe y Obra, página 35. Hermanos, vuelvo y te repito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te bendiga. Bueno, termina esta lección preguntándonos que cómo seguiremos creciendo en la experiencia mostrada en Romanos 8. Creo que vale la pena leer los versículos 10 al 14, donde el apóstol dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Nosotros miramos aquí la importancia que tiene el ser guiados por el Espíritu. Cómo esto nos constituye en hijos verdaderos de Dios. Y la lección traía una cita interesante de la sierva del Señor Elena White, que dice que Cristo no basa la salvación de los hombres sobre lo que profesan solamente, sino sobre la fe que se manifiesta en las obras de justicia. Amén. Se espera acción, no meramente palabras, de los seguidores de Cristo. Por medio de la acción es como se edifica el carácter. Los hijos de Dios no son aquellos cuyos corazones conmueve el Espíritu, ni los que de vez en cuando se entregan a su poder, sino los que son guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, si queremos crecer, hermanos, la guía del Espíritu es vital, es indispensable. Y no por un momento, no por un sermón que escuchamos, por una semana de evangelismo o de reavivamiento, sino, hermanos, un estilo de vida, Amén. donde el Espíritu predomine, donde Él indique lo que hay que hacer, donde Él muestre el camino, donde nosotros busquemos agradarle, satisfaciendo sus deseos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que crezcamos esta digamos, semana que viene y todos los días, para que crezcamos en el Espíritu, Amén. donde el Espíritu Santo sea amo y Señor de nosotros. Amén. Vamos a orar para agradecerle a Dios Amén. por esta lección. Padre nuestro, nos ha mostrado en esta semana lo que significa realmente tener el éxito en la vida espiritual. Amén. Y es solamente cuando la vida es guiada por el Espíritu Santo, Amén. cuando los deseos de la carne se someten a los deseos del Espíritu, cuando uno logra, Señor, vencer esos deseos carnales, pecaminosos. Sabiendo esto, Señor, te rogamos que nos des el privilegio de vivir una vida cristiana exitosa, Amén. donde de aquí en adelante solo el Espíritu, Señor, sea nuestro amo y Señor. Amén. Solo Él indique lo que hay que hacer y nosotros alcancemos la vida siendo guiados por Él. Amén. Gracias porque en esto del Espíritu sabemos que está toda la deidad también, porque claramente dijiste tú que Él era tu representante. Amén. Así que te agradecemos, Señor, y te rogamos que nos ayudes para ser cristianos que disfrutan de la vida espiritual en Cristo, cristianos que no están más bajo condenación, sino que se deleitan en la salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.